¿Alguna vez te has preguntado cómo el enemigo logra infiltrarse en las iglesias a través de la alabanza? A primera vista puede parecer absurdo, ¿verdad? Pero créeme, esta es una realidad que a menudo pasa desapercibida y que muchos prefieren ignorar. Sin embargo, al hacerlo, corremos el riesgo de no comprender la magnitud de lo que está ocurriendo en nuestros servicios. En este video, exploraremos una de las estrategias más sutiles que el enemigo utiliza para desviar la alabanza. Una alabanza que debería estar dirigida exclusivamente a Dios. Lo más alarmante de todo es que esta estrategia se despliega con una astucia tan precisa que incluso los creyentes más comprometidos y fieles no logran darse cuenta de lo que está sucediendo. Te invito a que permanezcas conmigo durante los próximos minutos, ya que lo que estás a punto de descubrir podría cambiar radicalmente tu percepción sobre lo que realmente está ocurriendo en los momentos de alabanza. Vamos a sumergirnos profundamente en este tema. La alabanza y la adoración son herramientas espirituales de un poder incomparable. Desde tiempos inmemoriales, las Escrituras nos han enseñado que la alabanza tiene la capacidad de romper cadenas y abrir puertas. Uno de los ejemplos más claros de esto lo encontramos en el libro de los Hechos, específicamente en Hechos 16, 25 a 26. En esta escena, vemos a Pablo y Silas, encarcelados por predicar el Evangelio. A pesar de estar en prisión, en lugar de caer en la desesperación, comenzaron a alabar a Dios. En respuesta, se produjo un gran terremoto que abrió las puertas de la prisión y liberó a todos los prisioneros. Este episodio no es solo un relato histórico, sino una poderosa lección espiritual que nos muestra el profundo impacto de la alabanza cuando está dirigida de corazón a Dios. Sin embargo, así como el Señor utiliza la alabanza para obrar milagros y liberaciones, el enemigo también ha comprendido su poder. Por eso busca corromper este acto sagrado, torciéndolo sutilmente para sus propios propósitos. El enemigo, sabio en su malicia, entiende que la alabanza es un canal directo de conexión con Dios, y precisamente por eso intenta distorsionar y desviar esta práctica tan crucial para la fe cristiana. Imagina por un momento que la adoración, un acto sagrado y profundo, sea despojada de su verdadero propósito y se convierta en una simple exhibición vacía de significado espiritual. Esto ocurre cuando la alabanza deja de ser una expresión genuina de sumisión a Dios y se transforma en una mera demostración de talento o entretenimiento. En su carta a los Corintios, Pablo nos advierte en 2 Corintios 11:14 que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta advertencia, aparentemente sencilla, contiene una verdad profunda. El enemigo puede infiltrarse en prácticas que parecen piadosas, como la adoración, con el objetivo de desviar la gloria que pertenece únicamente a Dios. Una de las formas en que Satanás logra esto es transformando la adoración en un espectáculo. Cuando la atención se desplaza de Dios hacia la calidad de la actuación, la habilidad de los músicos o la sofisticación de la producción, la esencia misma de la adoración se diluye y se pierde. Pero, ¿qué es realmente la adoración auténtica? Para responder a esta pregunta, debemos regresar a las raíces más profundas de la fe. La adoración verdadera es un acto de exaltación a Dios, de reconocimiento de su santidad y de rendición total ante su voluntad. Es un acto de entrega, donde el corazón se postra ante el Creador. Cuando este espíritu de adoración se sustituye por el deseo de impresionar a los demás o de ofrecer un espectáculo llamativo, la adoración se vacía de su propósito, convirtiéndose en algo superficial, sin impacto espiritual duradero. Para comprender cómo el enemigo infiltra este espacio, debemos retroceder hasta las mismas raíces del mal. Lucifer, antes de su caída, ocupaba una posición eminente en el cielo,
y no como cualquier ángel, sino como uno de los principales responsables de la música celestial. En Ezequiel 28, 13 a 15, se describe cómo Lucifer estaba adornado con piedras preciosas y cómo tenía instrumentos preparados específicamente para él. Este detalle revela algo extraordinario. Lucifer tenía un papel clave en la adoración celestial, un vínculo directo con la alabanza y la adoración a Dios. No era un simple espectador, sino un protagonista de esta adoración. Como querubín, su proximidad a Dios y la responsabilidad que se le había otorgado lo ponían en una posición de gran honor y privilegio. Sin embargo, fue precisamente este alto estatus el que sembró la semilla de su caída. El orgullo empezó a germinar en su corazón, y pronto deseó para sí la adoración que era exclusiva para Dios. En Isaías 14, 12 a 14, vemos el origen de su rebelión. Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Este deseo de ser exaltado al nivel de Dios fue lo que lo llevó a su destrucción. Lucifer, una vez líder de la adoración, se transformó en su más grande enemigo, deseando ser el objeto de esa misma adoración. Su orgullo desmedido y su rebelión condujeron a su expulsión del cielo. Ahora conocido como Satanás, su objetivo sigue siendo el mismo: robar la adoración que pertenece a Dios y atraerla hacia sí mismo. Habiendo perdido su estatus celestial, Satanás no ha perdido su conocimiento sobre el poder de la adoración, ni su habilidad para manipular. Sabe que la música y la adoración son herramientas poderosas para conectar a los creyentes con Dios. Y es precisamente este conocimiento el que usa para corromper. A través de la infiltración de la adoración en las iglesias, Satanás desvía la atención de Dios hacia otros aspectos: la calidad de la música, la habilidad técnica de los músicos o la emoción superficial que produce un espectáculo. De esta manera, la adoración auténtica se convierte en un entretenimiento, donde la gloria se desvía de Dios hacia los hombres. La estrategia del enemigo es clara: infiltrar las prácticas de alabanza y adoración para que el enfoque se desplace de lo espiritual hacia lo material, lo estético o lo emocional. Así, no solo satisface su propio deseo de ser exaltado, sino que también impide que Dios reciba la alabanza pura que le corresponde. Satanás, con su profundo entendimiento de la naturaleza humana, sabe cómo explotar nuestras debilidades y distraernos, logrando que la adoración pierda su autenticidad y se convierta en algo mecánico, privado de su verdadero objetivo: glorificar a Dios en espíritu y en verdad. Lamentablemente, muchos líderes de alabanza y ministros de música caen inconscientemente en las trampas tendidas por el enemigo. Esto ocurre cuando el enfoque de la alabanza se desplaza de Dios hacia la actuación, transformándose en un espectáculo o exaltando los talentos individuales. En Juan 4, 23 a 24, Jesús subraya una verdad fundamental cuando declara que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta afirmación no es solo una invitación, sino una advertencia. La adoración debe nacer de una conexión espiritual profunda y una alineación con la verdad divina. Cuando la alabanza se convierte en un espectáculo, la esencia de la verdadera adoración se pierde y el ambiente se vuelve vulnerable a influencias perniciosas. Esta distorsión de la adoración moderna es claramente observable en cómo muchos servicios religiosos hoy en día parecen más eventos de entretenimiento que momentos de devoción sincera. Las iglesias invierten sumas considerables en equipos de sonido de última generación, luces impresionantes y producciones visuales que parecen más apropiadas para conciertos que para encuentros sagrados. Aunque la excelencia técnica en la alabanza no es intrínsecamente negativa,
El problema surge cuando estos elementos eclipsan el propósito primordial de la adoración: glorificar a Dios. En muchas congregaciones el mensaje central se diluye cuando la comunidad se convierte más en espectadora que en participante activa. Esta tendencia refleja una profunda falta de comprensión del propósito bíblico de la adoración. Para comprender mejor esta desviación, debemos volver a los principios de la adoración según las Escrituras. Desde tiempos antiguos, la alabanza era un medio para exaltar la grandeza de Dios. Pensemos en los salmos, que están llenos de exaltación de la santidad, justicia y soberanía de Dios. Sin embargo, en muchas iglesias modernas, los himnos y canciones de alabanza han perdido esta riqueza teológica y espiritual. En lugar de centrarse en la grandeza de Dios, las letras de muchas canciones de alabanza actuales se centran en las emociones humanas y en las experiencias personales de los adoradores. Este cambio, aunque a menudo sutil, refleja una profunda distorsión del propósito original de la adoración. En lugar de centrarse en la naturaleza eterna y santa de Dios, estas canciones ponen énfasis en los sentimientos del individuo, desviando así el foco de atención de Dios hacia el adorador. Esto tiene implicaciones profundas. En lugar de llevar a la congregación a un encuentro con la majestad divina, estas formas de alabanza contribuyen a una adoración superficial, en la que el enfoque está en lo que el individuo siente o experimenta. Al exaltar las experiencias personales por encima del reconocimiento de la gloria de Dios, la adoración corre el riesgo de convertirse en un reflejo del ego, más que en una ofrenda espiritual auténtica. Esta tendencia también se ve impulsada por las demandas comerciales. Con la creciente popularidad de la música cristiana en los medios de comunicación, muchos compositores y líderes de adoración se ven presionados a crear canciones que sean populares y que funcionen bien en las plataformas de streaming. Esto puede llevar a compromisos teológicos en las letras, produciendo canciones que son emocionalmente atractivas, pero espiritualmente débiles. Este fenómeno también tiene otra consecuencia peligrosa: la exaltación de los líderes de alabanza y los músicos. Cuando los líderes de adoración son tratados como celebridades, el propósito de la adoración se deforma radicalmente. En lugar de ser un acto de rendición y exaltación de Dios, la alabanza comienza a girar en torno a las personalidades humanas. Esta idolatría sutil puede llevar a un culto de la personalidad dentro de las iglesias, donde la presencia de Dios se convierte en algo secundario en comparación con la presencia y el carisma de los líderes de alabanza. Es fundamental recordar que la adoración no es un espectáculo para el hombre, sino una ofrenda a Dios. Este es un error que se ha repetido a lo largo de la historia, donde los líderes religiosos han sido elevados a posiciones que distraen a las personas del verdadero objetivo de su fe. Otro factor relevante en esta distorsión es el impacto de la tecnología y las redes sociales. Las transmisiones en vivo y los videos de cultos de alabanza pueden fácilmente convertirse en plataformas para exhibiciones personales. Aunque la tecnología tiene un potencial inmenso para difundir el mensaje del Evangelio y llegar a las personas en lugares remotos, también puede fomentar una cultura de la performance y la vanidad. La tentación de buscar me gusta, seguidores y viralidad puede distorsionar el objetivo principal de la adoración, que es exaltar a Dios y no a uno mismo. La presencia en redes sociales puede fácilmente convertirse en una trampa para el ego, donde lo que importa es la visibilidad y no la espiritualidad. Finalmente, debemos reflexionar sobre el contenido de las letras de las canciones de alabanza. Colosenses 3:16 nos exhorta: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud en vuestros corazones. Las canciones de alabanza no son simplemente una expresión artística, son una forma de enseñanza y edificación espiritual. Si las letras de las canciones no están enraizadas en la verdad bíblica, se corre el riesgo de que se conviertan en herramientas del enemigo para desviar a los creyentes de una comprensión auténtica de Dios. A lo largo de la historia de la Iglesia, los himnos y cantos han sido vehículos de enseñanza teológica. Sin embargo, cuando las letras se vuelven superficiales o teológicamente incorrectas, la alabanza no solo deja de glorificar adecuadamente a Dios, sino que también puede inducir a una comprensión errónea de la fe cristiana. Es imperativo que los líderes de alabanza y las iglesias sean conscientes de esta trampa. La alabanza no es un lugar para buscar la aceptación del mundo, sino para honrar al Dios Todopoderoso en espíritu y en verdad. Si queremos que nuestra adoración sea genuina y poderosa, debemos asegurarnos de que esté centrada en Dios, profundamente enraizada en las Escrituras y libre de las distracciones que el enemigo ha sembrado a lo largo del tiempo. La Biblia subraya repetidamente la importancia de un correcto entendimiento y de una sana doctrina. En 2 Timoteo 4:3, Pablo nos advierte que llegará un tiempo en el que la gente no soportará la sana enseñanza, sino que se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír. Este pasaje es crucial para entender cómo la música de alabanza, al estar impregnada de contenido teológico, tiene un impacto significativo en la formación espiritual de los creyentes. Los himnos y canciones que se repiten en los servicios de adoración no solo son expresiones de devoción, sino que también moldean la teología práctica de los adoradores. Si estas canciones contienen una teología débil o incorrecta, pueden contribuir a una fe superficial o distorsionada, debilitando la verdadera comprensión del Evangelio. Un ejemplo claro de esto es la propagación de la teología de la prosperidad, un enfoque que ha permeado muchas canciones de alabanza modernas. Este concepto sugiere que la verdadera fe siempre conducirá a la riqueza y la salud, ignorando aspectos esenciales del Evangelio, como la realidad del sufrimiento, la santificación y el llamado a llevar nuestra cruz diariamente. Canciones que se centran exclusivamente en las bendiciones materiales o en el bienestar personal pueden fomentar una visión deformada del Evangelio, donde el enfoque está en lo que Dios puede hacer por nosotros en términos de bienes terrenales, en lugar de la centralidad de Cristo y su obra redentora en la cruz. Además, cuando las letras de las canciones de alabanza se enfocan excesivamente en la experiencia emocional del adorador, a expensas de exaltar la gloria de Dios y el sacrificio de Cristo, la adoración corre el riesgo de volverse centrada en el hombre. Este es un desvío peligroso que, aunque sutil, puede llevar a una forma de adoración que se preocupa más por cómo se siente el adorador que por rendir genuinamente gloria a Dios. El propósito de la adoración, desde una perspectiva bíblica, es responder a la revelación de Dios y reflejar su verdad. El Salmo 119, 105, nos enseña que «Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino». De manera similar, las letras de las canciones de alabanza deberían ser como esa lámpara, iluminando la verdad de Dios y guiando a los creyentes hacia una comprensión más profunda de quién es Él. Cuando la alabanza se convierte en un mero ejercicio emocional, la teología puede verse comprometida. En lugar de centrarse en la grandeza y soberanía de Dios, muchas canciones modernas parecen estar más preocupadas por provocar una respuesta emocional inmediata. Si bien las emociones son parte integral de la experiencia humana, no deben ser el fundamento sobre el cual se construya nuestra adoración. Debe ser la verdad de Dios la que dirija nuestra alabanza, y esta verdad
se encuentra revelada en las Escrituras, no en nuestras fluctuantes emociones. La adoración genuina debe siempre buscar glorificar a Dios, no satisfacer nuestra necesidad emocional del momento. Este asunto es aún más crítico en el contexto de la evangelización y el discipulado. Muchos nuevos creyentes o personas que están explorando la fe cristiana pueden formar sus primeras impresiones de Dios a través de las canciones que escuchan en los servicios. Si estas canciones están teológicamente fundamentadas, pueden servir como poderosas herramientas para enseñar y reforzar la verdad del Evangelio. Sin embargo, si contienen errores doctrinales o son demasiado superficiales, pueden generar confusión, malentendidos o incluso desilusión en quienes están buscando una fe auténtica. En Tito 2:1, Pablo nos exhorta a enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Este principio no debe limitarse solo a la predicación verbal, sino que también debe aplicarse al contenido de nuestras canciones de alabanza. El papel de los líderes de alabanza en este contexto no puede ser subestimado. Son guardianes de la experiencia de adoración congregacional y tienen una enorme responsabilidad. No es suficiente que sean músicos hábiles o que tengan presencia en el escenario. Deben ser ministros del Evangelio que comprendan la teología detrás de las palabras que están cantando. Santiago 3:1 nos recuerda que no muchos de ustedes deberían hacerse maestros, porque ustedes saben que los que enseñamos seremos juzgados con más severidad. Esto aplica también a los líderes de alabanza, quienes a través de las canciones que eligen y dirigen, están enseñando a la congregación sobre la naturaleza de Dios. Su responsabilidad es doble. No solo dirigir técnicamente la música, sino también guiar espiritualmente a la comunidad hacia una adoración verdadera, centrada en Dios y en su gloria. Para cumplir este rol adecuadamente, los líderes de alabanza deben estar profundamente enraizados en la palabra de Dios y comprometidos con una vida de oración y adoración personal. Deben ser ejemplos de piedad y santidad, viviendo vidas coherentes con las verdades que proclaman en sus canciones. Su liderazgo es una extensión de su vida espiritual, y su influencia puede modelar la espiritualidad de toda la congregación. Un líder de alabanza cuya vida está alineada con las Escrituras será sensible a la guía del Espíritu Santo y será capaz de discernir cuando una canción o un enfoque en la adoración no está alineado con la verdad bíblica. Es por eso que, más allá del talento musical, lo que se requiere de los líderes de alabanza es una sólida formación teológica y una profunda humildad ante el llamado de ser un ministro del Evangelio. En última instancia, la alabanza en la Iglesia debe ser un reflejo de la verdad bíblica, una expresión de la gloria de Dios y una respuesta al sacrificio de Cristo. Los líderes de alabanza, al igual que los pastores y maestros, deben estar comprometidos a mantener la pureza de la adoración, evitando todo lo que desvíe la atención de Dios hacia el hombre. Solo cuando la adoración es teológicamente correcta y espiritualmente genuina, puede llevar a la congregación a un encuentro real con el Dios vivo. Además de su talento musical, los líderes de alabanza deben tener un corazón de siervo, comprendiendo que su papel no es el de ser exaltados personalmente, sino el de facilitar un encuentro genuino y transformador con Dios. Este concepto es fundamental en el ministerio de la alabanza. En la tradición bíblica, el liderazgo espiritual siempre ha sido caracterizado por la humildad y el servicio. Jesús mismo, el líder supremo, nos dejó el ejemplo de un liderazgo centrado en servir a los demás. Mateo 20:28. Y los líderes de alabanza deben reflejar este mismo espíritu. La esencia de su ministerio no es atraer atención hacia ellos, sino llevar la congregación a una experiencia auténtica de adoración.
donde el enfoque está en la majestad de Dios y no en la habilidad de los músicos. El concepto de servir en humildad, como lo describe Filipenses 2:3-4, es crucial. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Los líderes de alabanza deben ser ejemplos vivos de esta humildad, guiando a la congregación sin la necesidad de reconocimiento personal. En muchas ocasiones, el acto de dirigir la alabanza puede parecer que pone a los líderes en el centro de atención. Sin embargo, su verdadera misión es invisibilizarse en el sentido de que la congregación no debe quedarse fascinada con la calidad técnica, sino ser movida por el Espíritu Santo hacia una adoración más profunda y auténtica. En este sentido, la verdadera grandeza en la dirección de la alabanza no radica en el talento musical o en la ejecución artística, sino en su capacidad de facilitar una conexión con Dios. Para lograr esto, la preparación espiritual es tan importante como la preparación musical. Un líder de alabanza debe pasar tiempo en oración, en la meditación de la palabra de Dios y en la búsqueda constante de su presencia. No se puede llevar a otros a un lugar donde uno mismo no ha estado. Juan 15:5 nos recuerda esta dependencia vital. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este principio es especialmente cierto en el ministerio de la alabanza. Un líder de alabanza que no tiene una relación íntima con Dios puede tocar música hermosa, pero no será capaz de llevar a la congregación a una adoración profunda y genuina. Cuando un líder está espiritualmente conectado con Dios, su ministerio refleja esta relación, y el Espíritu Santo puede obrar a través de la música para tocar y transformar vidas. Además, los líderes de alabanza tienen una responsabilidad vital en el discipulado y la formación de sus equipos. No se trata simplemente de enseñar técnica musical, sino también de cultivar un ambiente de crecimiento espiritual y teológico. Los músicos y cantantes que participan en el ministerio de la alabanza deben entender que están ejerciendo un papel sacerdotal al dirigir al pueblo de Dios en adoración. En este sentido, los líderes de alabanza son también formadores espirituales. Deberían dedicar tiempo a enseñar a su equipo no solo sobre música, sino también sobre la importancia de una vida de oración, la comprensión teológica de la adoración y la necesidad de cultivar una relación personal con Dios. El pasaje de Efesios 4:11-12 nos enseña que Dios ha dado dones a la Iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los líderes de alabanza están llamados a ser parte de este proceso de edificación, ayudando a su equipo a comprender el peso espiritual de su servicio. Otra responsabilidad crítica de los líderes de alabanza es la sensibilidad al Espíritu Santo durante los servicios de adoración. No se trata solo de seguir un plan previamente establecido o de ejecutar canciones de manera impecable. Se trata de estar abiertos a la dirección del Espíritu en cada momento. En Hechos 13:2 vemos cómo la iglesia en Antioquía estaba ayunando y adorando cuando el Espíritu Santo les dio una dirección específica. De manera similar, los líderes de alabanza deben estar sintonizados con el Espíritu Santo, dispuestos a cambiar el curso si Dios lo indica. Esto puede significar alterar el orden de las canciones, cambiar el enfoque de la adoración o incluso dejar espacio para el silencio y la reflexión. La adoración no es solo una presentación, sino una interacción viva y dinámica con Dios. Los líderes de alabanza deben ser lo suficientemente sensibles y valientes para permitir que el Espíritu Santo guíe el servicio, incluso si eso significa desviarse de los planes iniciales.
Además, es crucial que los líderes de alabanza recuerden su papel como facilitadores, no protagonistas. Su tarea es guiar a la congregación, no impresionar. En muchos contextos, especialmente con la influencia de la cultura de celebridades en la música cristiana, es fácil caer en la tentación de buscar la admiración o el reconocimiento. Sin embargo, el enfoque debe estar en la gloria de Dios, no en el desempeño humano. La grandeza de un líder de alabanza no se mide por su habilidad para entretener, sino por su habilidad para desaparecer ante la presencia de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo sea el verdadero líder de la adoración. En resumen, la alabanza es un acto sagrado que requiere tanto excelencia musical como una integridad espiritual y teológica profunda. Los líderes de alabanza tienen una gran responsabilidad, no solo como músicos, sino como pastores y guías espirituales que dirigen a la congregación hacia un encuentro genuino con Dios. Deben estar fundamentados en la palabra, comprometidos en la oración y siempre atentos a la dirección del Espíritu Santo. Que la alabanza en nuestras iglesias esté siempre centrada en la verdad de Dios, dirigida por líderes humildes y dedicada únicamente a la gloria de nuestro Creador. Reflexionemos sobre un testimonio que demuestra cómo la verdadera adoración puede transformar vidas, mientras que el enemigo intenta constantemente distorsionarla. Imagina una iglesia donde la alabanza se había convertido en un espectáculo. Todo parecía perfecto desde el punto de vista técnico. Luces, sonido y actuaciones impecables, pero faltaba algo esencial: la presencia de Dios. Por otro lado, una pequeña iglesia, con recursos limitados pero con corazones sinceramente entregados a Dios, experimentó milagros sorprendentes durante un simple servicio de alabanza. En ese espacio humilde, la presencia de Dios era palpable, resultando en sanidades físicas y liberaciones espirituales. Este contraste subraya una verdad fundamental. No es la grandeza de la producción lo que atrae la presencia de Dios, sino la sinceridad del corazón que adora. Este testimonio resalta la diferencia abismal entre una adoración centrada en la performance y una adoración auténtica que busca la presencia de Dios. En la primera iglesia, donde la alabanza se había transformado en un espectáculo, todos los elementos técnicos estaban en su lugar: luces brillantes, sonido envolvente y músicos talentosos. Sin embargo, lo más importante faltaba: la unción del Espíritu Santo. Sin la presencia de Dios, la alabanza pierde su poder transformador y se convierte en una actividad estética, una expresión artística vacía que no tiene el impacto de cambiar vidas. En cambio, en la pequeña iglesia, donde el enfoque estaba únicamente en adorar a Dios con un corazón genuino, ocurrió algo mucho más profundo. A pesar de la falta de una producción elaborada, su adoración era auténtica y su objetivo era claro: la glorificación de Dios. Este tipo de adoración, nacido de un corazón contrito y humilde, crea un espacio donde el Espíritu Santo puede moverse libremente y manifestar su poder. El libro de Santiago 4:8 nos recuerda: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este versículo pone en evidencia que la proximidad a Dios no depende de las circunstancias externas, como la calidad del sonido o la perfección de una producción, sino de la sinceridad y pureza del corazón. En la pequeña iglesia mencionada, los milagros que ocurrieron no fueron el resultado de técnicas humanas, sino de una respuesta divina a una adoración ofrecida con integridad. Personas fueron sanadas, otras liberadas de opresiones espirituales. Estos milagros demuestran que cuando la presencia de Dios es el centro de nuestra adoración, esa adoración tiene el poder de restaurar, sanar y transformar. Este tipo de cambio genuino
no puede ser fabricado ni imitado por habilidades humanas. Es un resultado directo de la intervención divina cuando los corazones están verdaderamente inclinados hacia Dios. Este testimonio también nos enseña que la verdadera adoración no depende de los recursos materiales ni de las capacidades artísticas. En Juan 4:23, Jesús afirmó que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Este principio es esencial para toda iglesia y todo creyente. Dios no está interesado en lo impresionante de nuestra producción, ni en la sofisticación de nuestros equipos, sino en la autenticidad y pureza de nuestro corazón. La verdadera adoración es aquella que nace de un corazón que reconoce la grandeza, la santidad y la majestad de Dios, independientemente de los adornos exteriores o las circunstancias. En la pequeña iglesia del testimonio, aunque no tenían las luces ni el sonido de última generación, sí tenían lo más importante: corazones que buscaban a Dios sinceramente, y por eso su presencia fue manifiesta de maneras milagrosas. Este relato nos invita a una profunda reflexión sobre el propósito y la esencia de la adoración. No se trata de entretener o de crear un ambiente emocionalmente agradable, sino de rendirnos completamente a Dios, reconociendo que Él es el centro y el objeto de nuestra alabanza. Mientras que las herramientas tecnológicas pueden ser útiles para mejorar la experiencia de adoración, nunca deben sustituir ni eclipsar el propósito más elevado: la conexión con Dios a través de un espíritu humilde y entregado. Al final, lo que realmente importa no es la magnitud de nuestros recursos, sino la magnitud de nuestra devoción. La diferencia entre una alabanza ostentosa y una adoración auténtica se revela claramente en los resultados que ambas generan. Mientras que la alabanza, centrada en el espectáculo, puede impresionar nuestros sentidos y emocionar momentáneamente, la verdadera adoración transforma profundamente nuestro espíritu y nuestra vida. La Escritura nos enseña que estar en la presencia de Dios tiene un efecto duradero y poderoso. No solo toca nuestras emociones superficiales, sino que cambia nuestro ser interior, restaurando nuestros corazones y liberándonos de las cadenas espirituales que nos atan. La auténtica adoración nos lleva a una verdadera comunión con Dios, donde las vidas se transforman, las heridas se sanan y la fe crece de manera tangible. Más allá de la emoción del momento, la adoración verdadera genera un ambiente donde la fe puede arraigarse y prosperar. Cuando las personas son testigos de la obra de Dios y experimentan su poder a través de milagros y liberaciones, su fe se fortalece. Los testimonios de sanación y restauración no solo benefician a los que los experimentan directamente, sino que también edifican y fortalecen a toda la congregación, recordándoles que Dios es real, activo y responde a nuestras oraciones sinceras. Este testimonio de transformación también subraya una verdad fundamental: la importancia de buscar a Dios por encima de todo. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones para enfocarnos en las apariencias externas o en el deseo de impresionar a otros, nuestro objetivo principal debe ser siempre agradar a Dios. Solo su presencia tiene el poder de transformar verdaderamente nuestras vidas y traer el avivamiento espiritual que tanto anhelamos. En Mateo 6:33, Jesús nos da una promesa clara: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto nos recuerda que cuando priorizamos a Dios y le damos su lugar en nuestra adoración, Él cuida de todas nuestras demás necesidades, tanto físicas como espirituales. El discernimiento espiritual es esencial para identificar y combatir las infiltraciones y distracciones que intentan desviar nuestra adoración. En 1 Corintios 12:10, Pablo menciona el don de discernimiento de espíritus, un regalo espiritual crucial
para reconocer cuando algo o alguien está siendo utilizado por el enemigo para corromper la adoración que le pertenece a Dios. Este discernimiento no solo nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal, sino que también nos permite percibir las influencias espirituales más sutiles que a menudo operan detrás de ciertas situaciones o comportamientos. En el contexto de la alabanza, este don es vital tanto para los líderes de adoración como para toda la congregación, ya que les permite mantenerse enfocados en Dios y resistir las tentaciones de convertir la alabanza en una simple actuación o espectáculo vacío que no glorifica a Dios. El discernimiento espiritual va más allá de lo obvio. Implica una sensibilidad profunda a las dinámicas espirituales que están operando detrás de lo visible. Muchas veces, las influencias que desvían la adoración pueden parecer inofensivas o incluso espirituales. Sin embargo, con discernimiento, podemos identificar las distorsiones y los engaños que el enemigo intenta sembrar en medio de nuestra adoración. Para desarrollar este discernimiento, es imprescindible llevar una vida de oración constante y profunda. La oración abre nuestros ojos espirituales y nos permite ver más allá de lo físico. Efesios 6:18. Nos instruye a orar en todo tiempo en el Espíritu y a mantenernos vigilantes. Esta vigilancia espiritual es un componente esencial del discernimiento, ya que nos ayuda a mantenernos atentos a las estrategias del enemigo y nos da la sabiduría y el poder para responder adecuadamente. La oración, sin embargo, no es el único pilar del discernimiento. La palabra de Dios es fundamental en este proceso. En Salmo 119, 105, leemos que «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». El estudio diligente de las Escrituras nos provee una base sólida para identificar las falsas enseñanzas o influencias erróneas que puedan infiltrarse en nuestra adoración. La verdad bíblica actúa como un estándar inmutable que nos permite discernir lo que viene de Dios y lo que no. Cuando estamos arraigados en la palabra, podemos identificar con claridad cualquier desviación teológica o espiritual que intente apartarnos de la verdadera adoración. Además, el discernimiento espiritual requiere una sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús nos promete que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos guiará a toda la verdad. Estar conectados con el Espíritu Santo nos permite discernir su dirección y nos ayuda a identificar cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios. Esta conexión con el Espíritu Santo es vital para mantener la pureza de nuestra adoración. No se trata solo de escuchar, sino de obedecer la guía del Espíritu, permitiendo que Él nos muestre la verdad y nos revele cualquier trampa o distorsión. La sumisión al Espíritu es esencial para cultivar un discernimiento profundo, ya que solo cuando estamos alineados con su voluntad, podemos ver las cosas desde una perspectiva espiritual y no solo humana. Finalmente, el discernimiento espiritual es un don que podemos buscar y desarrollar. En 1 Corintios 14:1, Pablo nos anima a desear ardientemente los dones espirituales, incluyendo el don de profecía y discernimiento. Esto aplica también al discernimiento de espíritus. Es un regalo que podemos pedirle a Dios, sabiendo que cuando buscamos estos dones con sinceridad, Él es fiel en darnos lo que necesitamos para mantener nuestra adoración pura y centrada en Él. La búsqueda activa del discernimiento es una muestra de nuestra dependencia de Dios y de nuestro deseo de mantenernos vigilantes ante las tácticas del enemigo. En resumen, la diferencia entre una alabanza meramente performativa y una adoración verdadera está en los frutos que produce. La adoración auténtica no solo toca nuestros sentidos, sino que transforma nuestras almas, conectándonos con la presencia viva de Dios y generando un ambiente donde la fe puede florecer.
El discernimiento espiritual es una herramienta esencial para proteger este espacio sagrado, ayudándonos a mantener el enfoque en Dios y a resistir las influencias que podrían distorsionar nuestra adoración. Cuando buscamos a Dios con un corazón sincero, cultivamos una adoración que tiene el poder de cambiar vidas y podemos estar seguros de que Dios mismo estará presente en medio de nuestra alabanza, respondiendo con poder y gracia. El discernimiento espiritual es vital en muchos aspectos del ministerio de alabanza. No es solo una herramienta para reconocer influencias negativas, sino una guía para asegurarse de que cada elemento de la adoración glorifique a Dios en espíritu y en verdad. Desde la selección de las canciones hasta la elección de los líderes de adoración, el discernimiento es clave. Por ejemplo, al seleccionar los himnos o canciones de adoración, es crucial discernir si las letras son teológicamente correctas y están alineadas con la verdad bíblica. Las canciones de alabanza no son solo una forma de expresión artística, sino también una enseñanza, una proclamación de las verdades de la fe cristiana. Si las letras no están enraizadas en la palabra de Dios, corremos el riesgo de transmitir una adoración superficial o distorsionada. Además, al elegir líderes y músicos, el discernimiento espiritual permite evaluar si sus vidas reflejan un compromiso auténtico con Cristo. No se trata únicamente de habilidades musicales, sino de corazones rendidos a Dios, dispuestos a guiar con humildad y sinceridad. Durante los servicios, el discernimiento espiritual es esencial para percibir si hay obstáculos espirituales o distracciones que deben ser abordados con oración. Satanás busca constantemente maneras de infiltrar distracciones y conflictos en medio de la adoración, y es a través del discernimiento que los líderes pueden identificar y neutralizar estas tácticas. Un ejemplo común es la discordia o división entre los miembros del equipo de alabanza, una estrategia frecuente del enemigo para desestabilizar la unidad en el cuerpo de Cristo. Un líder de adoración discerniente puede detectar estas tensiones y promover la unidad, recordando a todos que la verdadera alabanza requiere corazones en paz y alineados con Dios. La oración es la base de la adoración verdadera, y a través de ella podemos pedir a Dios que nos dé discernimiento. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración nos mantiene enfocados en lo que realmente importa: la presencia de Dios. Las iglesias que dedican tiempo a orar antes de los servicios de alabanza están mejor preparadas para resistir las distracciones y ataques espirituales que intentan desviar la atención de la verdadera adoración. La oración crea un ambiente donde el Espíritu Santo tiene libertad para obrar y prepara los corazones para una adoración sincera y transformadora. La Biblia está llena de ejemplos de adoración auténtica que atrajo la presencia de Dios y resultó en grandes milagros y victorias. Uno de los ejemplos más poderosos es el del rey David, quien adoraba a Dios con pasión, sin preocuparse por las opiniones de los demás. David comprendía que la adoración era un acto de entrega total a Dios. En 2 Samuel 6:14-22, vemos a David danzando con todas sus fuerzas ante el Señor mientras traía el arca de la alianza a Jerusalén. A pesar de ser despreciado por su esposa Mical, quien lo criticó por rebajarse en público, David respondió que se humillaría aún más por amor a Dios. Este ejemplo nos enseña que la verdadera adoración no está preocupada por las apariencias ni por la aprobación de los demás, sino por rendir a Dios el honor y la gloria que merece. Otro ejemplo significativo es la historia del rey Josafat en 2 Crónicas 20. Cuando el reino de Judá fue amenazado por poderosos ejércitos enemigos, Josafat recurrió a Dios en oración y ayuno. Dios, a través de un profeta,
Les aseguró que no debían temer, porque la batalla no era de ellos, sino de él. Lo que Josafat hizo fue sorprendente. Colocó a los cantantes y músicos delante del ejército, no con armas, sino con alabanza. Mientras cantaban y alababan la misericordia de Dios, el Señor actuó contra los enemigos, haciendo que se confundieran y se destruyeran entre sí. Esta historia ilustra poderosamente que la adoración auténtica no solo honra a Dios, sino que activa su intervención divina. La alabanza, en este caso, no fue solo una expresión de fe, sino una arma espiritual que trajo una victoria milagrosa sin que el pueblo de Judá tuviera que levantar una espada. Estos ejemplos bíblicos nos enseñan que la verdadera adoración es una expresión de fe y dependencia total en Dios. La adoración va más allá de ser una actividad religiosa. Es una conexión viva y dinámica con el poder transformador de Dios. David y Josafat buscaban a Dios con sinceridad y humildad, reconociendo que sus vidas y victorias dependían completamente de Él. Este tipo de actitud es fundamental para una adoración auténtica, porque reconoce que nuestra fuerza, nuestro éxito y nuestro propósito solo se encuentran en Dios. Cuando adoramos con corazones sinceros, atraemos la presencia de Dios y experimentamos su poder para cambiar situaciones aparentemente imposibles. Los líderes de alabanza de hoy tienen mucho que aprender de estos ejemplos bíblicos. Están llamados a liderar con corazones puros y enfocados en Dios, guiando a la congregación hacia un encuentro auténtico con el Señor. En lugar de preocuparse por la calidad de su desempeño o por la opinión del público, su enfoque debe estar en agradar a Dios y permitir que su espíritu guíe el servicio de adoración. La clave para una adoración transformadora es mantener el corazón enfocado en Dios y no en la ejecución de una presentación. Cuando los líderes de adoración buscan agradar solo a Dios, es entonces cuando la presencia de Dios se manifiesta con poder y las vidas son transformadas. Al llegar al final de nuestro video, espero que lo hayan disfrutado y que les haya inspirado a buscar una adoración más auténtica y centrada en Dios. Si desean más inspiración, conocimiento y conexión espiritual, asegúrense de suscribirse a nuestro canal, dejar un like y compartir sus pensamientos en los comentarios para fortalecer nuestra comunidad. Si quieren apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a compartir más historias que toquen los corazones, los invitamos a hacerse miembros de nuestro canal. Juntos podemos hacer una diferencia y enriquecer nuestro camino espiritual. Sigan viendo más videos sobre la historia bíblica. Aparecerán 2 recomendaciones en pantalla. Que Dios les bendiga. Y pasemos juntos al siguiente video.